Hablo con plural, pero porque somos más de una persona en la editorial. Yo soy un poco la persona que aquí represento este organismo que sí nació en el año 1996. Hace ya 27 años, cumplimos en septiembre. Y claro, ¿de dónde viene? Pues viene de aquellos lodos. Y de aquellos lodos era justamente en Segovia cuando habíamos terminado algunos de nosotros la carrera que estamos estudiando, y veníamos de hacer unos fanzines. Los fanzines que son en este contexto pues son lugares donde poder ejercer libremente la imaginación y poder llevar a cabo grababan, y eran 100 pesetas, que es que 100 pesetas, no sé si alguien tú quieres traducirlo a euros, pero te aseguro que es muy poco. La editorial tiene varias colecciones abiertas. Siempre nos ha gustado lo indefinido, no hemos huido un poco de toda definición, esto desde el principio, y desde que también hacíamos los fanzines. Los fanzines, para que te hagas una idea, sacamos 5, de los cuales los 5 tienen nombres distintos. En lugar de numerarlos 1, 2, 3, 4, 5 bajo un nombre de un fanzine, como puede ser una revista, decidimos cambiar el nombre cada fanzine. De manera que estaba Pingajo, bueno, ahora no salen los nombres, pero bueno, Galleta, y Fiasco, ¿no? Eran como nombres que poníamos a cada fanzine. Eso quiere decir también quiero decirte que también de esa definición de entonces lo hemos seguido trabajando de alguna forma, esa definición. Entonces, tenemos 5 colecciones de las cuales se publican, digamos, textos, por así llamarlos, de literatura dramática, de poesía, de narrativa, no de novela. Novela no hemos publicado prácticamente nada. No es un género que ahora mismo encontremos que publicar de novela, aunque hay alguna novelita, hay alguna nouvelle que llaman los franceses, una novela pequeña, hay 2 o 3 por lo menos. Y también tenemos libros gráficos y también una colección pequeñita que se llama Microroturas, que ahí damos cabida a textos pequeños, ¿no? Que no cabrían en otro formato, pero que ahí entra cualquier género también. Pero te digo, no nos ha gustado mucho la palabra género como para definirlos, aunque está claro que publicamos poesía, o publicamos literatura dramática, o narrativa, pero no nos gusta demasiado. Por eso las colecciones se llaman libros robados, libros inútiles, libros del apuntador, Microroturas, como he dicho, y libros también que se llaman libros que ni pintados, que son los que son de libros gráficos, ¿no? Para infantiles y para adultos, ¿no? Yo en esa época todavía no había entrado en la escuela de arte dramático, donde estudié literatura dramática, o sea, donde estudié dramaturgia, mejor dicho, y éramos muy jóvenes, por tanto, cualquier idea se llevaba a cabo que mientras tuviéramos energía, y la idea era mientras tengamos energía vamos a estar ahí, ¿no? O estemos juntos los 4 que empezamos la editorial, era como una idea. Lo que pasa es que a mí el tema de la literatura, o sea, el tema de editar me entró por vena. Y empecé como a tener mucha curiosidad por esto de seguir publicando. Cuando entré en dramaturgia en la RESAT, lo que me di cuenta, por ejemplo, es que no había acceso a libros de literatura dramática o de ensayos sobre la práctica teatral, ¿no? Y que eran difíciles de conseguir. En aquella época estaba la librería Avispa, como librería,
Y poco más en ese sentido. Ahora está Yorick, que tampoco es que haya mucho más especializado, quiero decir. Pero lo que no había en casi nada en las librerías era sección de teatro. Eso sí que ya no había. En la época, digo, el año 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, todo eso no existía. Y claro, yo digo, es que aquí hay un campo a explorar, ¿no? Hay un campo a explorar. Y aparte que yo iba a ver obras de teatro de autores contemporáneos y decía, esto no está publicado, eso tampoco. Iba a ver a Rodrigo García, esas obras, iba a ver a Angélica Lidl, iba a ver a, no sé, a Juan Mayorga, iba a ver, que son tres autores que están ahora en nuestro catálogo, porque empezamos también a pensar en ellos, empezamos con Rodrigo García, ¿no? Y no, pues es que esto no está publicado, vamos a intentar meterlo. Y ahí introducimos, digamos, los textos de autores que por lo general, y eso pasa mucho en el teatro, las personas que escriben para el teatro no se sienten escritores. Se sienten creadores, ¿no? Que escriben, pero piensan mucho, sobre todo cuando dirigen sus propios textos. No se sienten del todo escritores, o no, ni se lo pasa por la cabeza. Cuando te preocupas, cuando surge la figura de la editorial en sus vidas como una forma de acompañamiento, es cuando empiezan a sentirse que pueden imaginar textos para ser publicados y no solamente montados, ¿no? O solamente publicados y no montados, como pasa también con algunos autores en general. Pues mira, es un trabajo que según pasan los años se va haciendo más agotador, es exhausto en tanto que vas cada vez abarcando más áreas. No somos una editorial con departamentos, no hay un departamento de derechos de autor, no hay departamento de marketing, no hay departamento de publicidad, no hay departamento de recepción de manuscritos, no hay departamentos, digamos que todo está en el mismo departamento y entonces llevar todo el tema, no solamente el tema editorial, sino también el asunto burocrático que tiene que ver con facturas, contratos, etcétera, es una parte que ocupa mucho tiempo. Y las finanzas. Dijo un editor argentino, que creo que ya murió, que un editor tiene que tener puesto un ojo un ojo en el manuscrito y otro ojo en la calculadora, ¿no? O sea que no se puede separar una cosa de la otra. Al final, el capital, el dinero en una editorial es fundamental para sobrevivir y uno solo puede editar aquello que tu capital te permite y también el tiempo que tenga uno como para publicar, ¿no? Y entonces, claro, en nuestra editorial, que es una editorial que consideramos que, bueno, es una editorial de autora, en tanto que acompañamos a los autores en su trayectoria como escritores, ese acompañamiento pues también requiere energía, requiere tiempo, requiere escucha, una escucha recíproca, no solamente por nuestra parte, sino también por la parte de los autores. Y porque yo tengo la idea de que los editores escriben los libros, pero no los hacen. Y los editores no escriben los libros, los hacen. Eso es poco la idea que tengo de diferencia, ¿no? Entonces, como editor yo me encargo de pensar el libro, no junto con quien escribe ese texto. Y que creo que es una figura fundamental, claro. Sin esa persona no existiría una editorial. Por tanto, hoy nos dan este premio, ¿no? La Asociación de Autores y de Autoras permita ver que es sostenible ese proyecto, ¿no? A corto plazo, a medio plazo, a largo plazo. En nuestro caso, somos autodidactas en tanto que hemos aprendido haciendo. Si había que de repente que buscar derechos de autor de una obra de Samuel Beckett que queremos publicar, que estaba inédita en castellano, como así fue, pues entonces había que aprender cómo se hacía eso. ¿Cómo se hacía eso? Pues probando. Me escribo una carta a la editorial, me contesta, no me contesta, insisto, pregunto, hago a lo mejor a un colega que ya tiene más años en esto, y oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo haces? Vas aprendiendo, o sea, con ensayo y error. O sea, a través de aciertos, a través de errores, Y hemos ido así muy poco a poco. En realidad, hasta el año 2009, que publicamos Cenizas escogidas de Rodrigo García, yo creo que hasta ese momento no nos planteamos la posibilidad de vivir de la edición o de vivir para la edición, ¿no? Yo he sido librero hace muchos años también, aparte de hacer la dramaturgia de la Resat y estrenar algunas obras y tal. Me dediqué a ser librero, por tanto también pude conocer por dentro
las tripas de una librería, cómo se trabaja desde ahí dentro, y eso también te permite también, de alguna forma, conocer mejor el sector. También tuvimos un tiempo de distribución, de autodistribución, unos años, donde teníamos que acudir a visitar librerías continuamente para convencerles de que nos cogieran los libros y eso también nos permitió también, digamos, conocer librerías no solo de Madrid y Barcelona, sino también de todo el resto del Estado español, ¿no? Como buscar ahí en Bilbao, en San Sebastián, en Coruña, en Vigo y Andalucía, irte a la costa ¿no? A Valencia, Alicante, etcétera, ¿no? Y eso nos permitió también esa autodistribución, conocer también cómo se habla con un librero. Y luego también he podido traducir textos, por tanto también, de alguna forma, entra también, sé un poco como digamos, lo que le pasa a un traductor, ¿no? En su trabajo día a día y asimismo a un corrector. Entonces, digamos que el hecho de haber tocado todos estos palos, yo creo que te da una visión muy completa y bueno, muy general también de cómo y detallista de cómo funciona el mundo editorial por dentro. Esto ha sido, te digo, en un espacio de tiempo lento, por eso llevas 27 años, pero buena parte de los cuales, a lo mejor puede ser de 10, ha sido un 10 años de aprendizaje y sin tampoco involucrarnos al 100%, porque tenemos que trabajar otras cosas para sobrevivir. Entonces, o para vivir, ¿no? Entonces había que compaginar la labor editorial con otros trabajos, que a veces tiene que ver con el mundo editorial, como las librerías, ¿no? Pero bueno, no solamente, también algunos miembros han dado clase, o etcétera, ¿no? Y entonces ha sido un balance que creo que tiene que ver con lo despacioso, te diría así, con ir como muy poco a poco y siempre con los pies en el suelo y a veces siendo precavidos, a veces haciendo cosas muy arriesgadas, a dos cosas, ¿no? Depende de lo que tocara. Bueno, la censura se lleva dentro, ¿no? Más sobre todo, yo creo. Y luego ahí puede haber unos organismos que, no sé, espero que no exista demasiado esto, puede que haya organismos que decidan censurar algún texto, alguna representación teatral, alguna película, algún cuadro, alguna manifestación artística en general. Puede ser que sucede y puede suceder, pero vamos, yo creo que no es, obviamente, yo creo que no es en gran medida. Yo creo que la censura la llevamos nosotros pensando que lo que podemos hacer puede molestar a cierta gente o puede a cierto público. Y a veces sucede que lo haces y no molesta a nadie, o sea que son miedos que tenemos. Hombre, hay que ser también cuidadosos, ¿no? Hay que pensar también en el otro, ¿no? Pero también teniendo en cuenta que lo artístico no tiene que ver con lo legal, con lo social, ¿no? Lo artístico es un mundo en donde se opera la ley de la poesía, como diría Angélica Lidl, ¿no? O sea, lo poético, o sea, ahí ya no entra lo moral como entra a lo mejor en el día a día, ¿no? Yo no puedo dar a ti una torta, pero, o sea, eso me podrías denunciar, ¿no? Y entraremos dentro de un régimen jurídico y acabaríamos en un tribunal, ¿no? Pero esa violencia sí puede existir en el teatro, puede existir en la literatura. Esa violencia, el lenguaje es violento de por sí. El lenguaje se nota mucho en la calle cuando alguien te habla mal, ¿no? O sea, la violencia está muy, muy insertada en el lenguaje generalmente. Y ese lenguaje se dedica a inventar historias, ¿no? O a reflexionar o a pensar el mundo. Esa violencia tiene también que pensarla, ese lenguaje. Entonces, eso no se puede censurar. Eso no, y lo censura uno. Y yo hablo mucho con los escritores y dicen, claro, ellos se censuran a sí mismos. No voy a hacer esto porque, claro, no. Ahí está para mí la cuestión primera está en uno mismo y pensar que cómo te autocensuras, ¿no? Eso es difícil de decir porque hay muchos libros y cada cual tiene sus preferencias y depende de su momento vital, de lo que busque, no busque leer, ¿no? O que leerá, porque yo compro libros que a lo mejor leo 5 años después, ¿no? No tengo por qué leer en el momento, pero algo en ese libro me dice, algo aquí que me interesa y quiero de alguna forma tenerlo en casa por si un día se agota, ¿no? Y me cuesta, pues no sé. Pero vamos, no sé, yo creo que tenemos todos los autores que publicamos, porque si estamos en el salón del libro teatral, quiere decir que te refieres a libros de teatro, ¿no? A libros de autores que escriben literatura dramática. Entonces, nuestro catálogo de autores y autoras no es muy grande. O sea, a lo mejor tenemos 9 autores en total de literatura dramática. No tenemos muchos, o sea, que escriben en español, ¿no? En castellano. Que son autores traducidos al castellano, pueden ser otros 6 o 7, más o menos. A lo mejor tenemos 18 en total. Entonces, consideramos que todo lo que publicamos, por supuesto, creo que es susceptible de ser leído, de ser compartido por quien esté interesado en este mundo y sobre todo porque nosotros pensamos que esto es ficción,
También publicamos ensayo, ¿no? Pero la parte de ficción consideramos que es tan válida como la novela, como el cómic, ¿no? Como cualquier otro género de ficción, y por eso a nosotros no nos gusta mucho el decir que es un libro de teatro. No nos gusta, tenemos que equiparar la literatura dramática, el teatro, a la ficción, ¿no? Hace poco en la muestra de autores y autoras contemporáneas que hay en Alicante, tuvimos una mesa de editoriales que publican libros de teatro, ¿no? Y bueno, ahí decía que a mí ese eslogan, ese lema del teatro también se lee, no me sirve, no me sirve como lema, porque el teatro también se lee es obvio. Otra cosa es que se quiera leer. Que alguien quiera leer el teatro, que es diferente. Entonces ahí entramos ya en lo que se llama la construcción del qué leer. ¿Quién nos dice lo que tenemos que leer? Entonces ahí hay muchos factores, muchas presiones, desde de las editoriales, los grupos grandes editoriales, los suplementos literarios, los periódicos, los medios, etcétera, que ponen la novela como género de reina, ¿no? Es la reina de los géneros en la novela, ¿no? Lo que tenemos que hacer un poco de alguna forma es hacer ver que el teatro también está ahí, ¿no? En ese lugar de la ficción que ocupa la novela, y que no solamente la novela ocupa la ficción. Por eso el teatro también se lee, es como decir, la novela también se lee. Sería absurdo, ¿no? Pues ya sé que se lee la novela. Pues el teatro igual, ¿no? El teatro yo creo que tenemos que buscar una forma de llegar a las librerías. Es un trabajo que llevamos haciendo ya como 15 años, este trabajo y hablar con libreros todos los años diciéndoles el teatro, este texto, ¿no? Es interesante, ¿no? En un libro de Pablo Raimón que publicamos, se llama Los farsantes, acababa la contraportada, el texto acababa así, ¿no? Una novela que se lee como una obra de teatro, dándole la vuelta al asunto. Una novela que se lee como una obra de teatro. Porque como siempre se dice, una obra de teatro que se lee como una novela, pues vas a darle la vuelta, ¿no? Una novela que se lee como una obra de teatro. ¿Por qué? Porque es una novela también. Al final, ¿no? La novela es uno de esos géneros híbridos que donde entran cualquier cosa. Empezó así la novela. En el Quijote hay de todo en el Quijote, ¿no? Ahí te encuentras con los cuentos, hay partes dramatizadas, hay partes que son ensayistas, más como de reflexión. La novela es un género, ¿no? Es un poco bastarda, ¿no? Tiene sentido. Entonces, por eso creo que hay que, más que hablar de novela, teatro, tal, hay que hablar de ficción, ¿no? Y la ficción forma parte también de las películas, de la serie de televisión, etcétera. Y por otro lado, cuando uno acaba de hablar cuando uno habla de una obra de teatro que se ha leído, por ejemplo, un libro que creo que tiene que estar en esa biblioteca es Todos los pájaros de Mowat, por ejemplo, ¿no? Cuando nos han hablado de ese libro gente que se lo ha leído, gente que no lee teatro habitualmente, me dice, nos habla de él y no nos habla como un libro de teatro. Porque al final lo que te queda en la cabeza es una línea argumental, una línea de ficción, personajes, como si fuera una novela igual. No, cuando uno habla de un libro, no está diciendo que es teatro, no está diciendo que es novela, está hablando de lo que ha pasado en el libro, de cómo ese libro lo ha atravesado. Y ahí desaparece el género, desaparece por completo el género ahí. Nadie habla de qué forma tiene el libro, ¿sabes? Es así, pasa también con la poesía. Me ha encantado este libro de poesía, hay un momento dado en que dice esto, lo otro. Nadie dice, me ha encantado el verso yámbico, ¿no? No, es como... No, va a otra cosa. Tiene que ver con una experiencia, que es la experiencia de lectura. Y como esa experiencia choca con la tuya propia, ¿no? Con tu vida, con cómo ves el mundo, etcétera. Pues hemos visto la evolución, porque hasta en lugares como el Matadero, me acuerdo, ¿no? Y creo que este es el lugar más adecuado, más idóneo. Ojalá pueda continuar aquí, porque es un sitio que está céntrico, ¿no? Y bueno, creo que el CDN pues está siendo un centro generoso, ¿no? Para acoger este salón. El salón es una forma de encontrarte no solamente con la gente del mundo del teatro, porque yo creo que es el público que más viene, ¿no? Relacionados con las artes escénicas, ¿no? Es una forma de invitar a personas que nunca pasarían por aquí y que de repente tienen el gusanillo de ver que se publica, ¿no? en este tipo de libros. Y yo creo que está haciendo una labor de difusión y espero que siga siendo así. Y ojalá que se abra, ¿no? A otras editoriales que como la nuestra, porque también publican otras cosas, y que ha venido Pepitas de Calabaza, ¿no? Este año, que es el primer año que tiene también está como gestionando la colección de la editorial Iru, ¿no? Aparte de sus propios libros, pero ojalá vinieran aquí, yo qué sé, Enagrama, que también tiene sus libros de teatro, por ejemplo, ¿no?
bueno, ojalá que los libros de teatro se vayan como multiplicando en otras editoriales, de manera que esto no sea algo excepcional, publicar textos de teatro, ¿no? Ojalá que sea así.